Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas a Milagros desde la Z, por esta Z101, hoy martes 5 de marzo del año 2019. Yo soy Julio Cordero y muy pronto estará con nosotros doña Milagros Ortiz Bosch. Como siempre, con comentarios, con análisis, con noticias, informaciones de actualidad. Bueno, como hoy es martes y es el día en que la Ley General de Hidrocarburos señala como que se debe tomar de referencia para los precios de los combustibles que se va a anunciar este viernes, vamos a contarles qué pasó. El petróleo sigue en alza, a pesar de que bajó unos centavitos en relación con el día de ayer, pero en relación con la semana pasada, en relación con el viernes, en relación al precio de cierre de la semana pasada subió, cerró a 56,25. Es muy probable que el gobierno decida o dejarlo igual o subirlo un poco. 56,28 el barril de petróleo de intermedio de Texas, el que se usa de referencia por estos lados. El Brent, que es el que se usa en Europa, terminó en alza, 65,60 dólares el barril de petróleo Brent. El gas natural 2,89 y el oro desde la semana pasada bajó de la barrera de $1,300. Doña Milagros, bienvenida a su espacio. A nuestro espacio, ¿verdad? A nuestro espacio, efectivamente. Y el tema del día es lo que hizo el procurador. Pero yo tengo muchos ángulos para explicarle a los ciudadanos que nos están oyendo en qué constituyó esta acción del aparente Procurador General de la República, porque creo que representa a alguien. Primero, esto es la consecuencia de la reforma constitucional del año 2010, con la que el PLD modificó el Consejo Nacional de la Magistratura y llevó al magistrado que nombre el presidente a una posición vital como la Procuraduría General de la República y lo ingresó en este organismo. Las cosas lamentables son, primero, que no es posible que un Procurador General de la República no se dé cuenta de la dimensión. La categoría del Consejo Nacional de la Magistratura no ha funcionado como nos hubiera gustado a los dominicanos, pero reúne a los 4 presidentes de los poderes del Estado. Los 2 del Congreso, el de la Cámara, el de la Presidencia y el de la Justicia. O sea que la representación, la categoría, el organismo es un organismo que merece un tratamiento delicado, serio, respetuoso. Oye, Julio, viola este presunto abogado, viola el artículo número 36 de su reglamento, llevando anónimos. Eso es un delito, una desconsideración al propio organismo donde él se está sentando y a las figuras que sentaron con él o aparecieron sus cómplices o no supieron defender con gallardía el sitio donde estaban colocando. De manera especial, el presidente de la República, que tuvo el coraje de defender a uno que está inscrito en el padrón de su partido y, sin embargo, no tuvo la gallardía de decir: magistrado, usted es un empleado mío, él se lo puede decir, magistrado o procurador, hay cosas que no están concebidas como correctas dentro del reglamento que nos define nuestras funciones, nuestro funcionamiento. Pero una de las cosas más difíciles de entender, y de eso se ha referido Uchilora, es que él aduce que ella tiene un hijo y que a nombre de él ha puesto uno de los bienes, usando eso como si fuera
un delito de simulación de bienes mal habidos. Primero hay que demostrar que los bienes son mal habidos. Y segundo, oye Julio, lo que te voy a decir, porque a todo el que me esté oyendo le van a dar deseo de llorar. Según explica Uchi Lora, doña Miriam tiene un hijo con un grave problema especial. Autismo. Tiene autismo. Entonces, que esa madre que acuse a que el niño tiene una propiedad a su nombre y nunca ha trabajado, es para salir de donde está el procurador y tirarse de un puente. Porque el gesto de esa madre de colocar un bien a nombre de un hijo que va a quedar desprotegido cuando ella deje de existir, es un acto de una categoría humana que es respetable. Desde luego, el niño no ha trabajado. Si el procurador, Dios lo evite, tuviera un hijo en esas condiciones, sería un delito protegerlo con un hijo indefenso por una situación de salud no creada por una culpa ni un delito. Tú sabes que usar este argumento es de una vaqueza, de una pequeñez humana avergonzante. Julio, avergonzante. Y por último, yo me sentí como siempre, vamos a llamarla, bien por la representación de Josefa Castillo y de Paliza. Pero yo creí que todos debieron haberse parado y haber presentado su indignación. Yo me he sentido realmente avergonzada. Aquí yo escribí lo siguiente. ¿Cómo? 3 Twitter. Si todo el camino recorrido en mi vida como mujer, ciudadana, madre, legisladora, secretaria de Estado y la función ejecutiva tuviera algún valor, lo hundaría todo para hacerle llegar las excusas de todos los dominicanos a Miriam Germán. Estoy tan avergonzada del trato que has recibido, al margen de los procedimientos establecidos, que ese señor ha debido respetar. Lamento que la pasión política solo me dejó escuchar las voces de quienes me representan. Todos de pie, en señal de protesta, nos hubieran dado esperanzas sobre el papel de la justicia en defensa de la mujer. Así he escrito en 3 tweets hoy mi opinión sobre lo que ha pasado. Y realmente, inclusive la señora Cedeño, la vicepresidenta, se refiere a esto con Y el cierta... ex vicepresidente Alburquerque Ay, también. Alburquerque también. Y toda la sociedad civil. Toda la sociedad. Yo creo que lo único que le queda al presidente es cancelar ese señor. Pero el presidente no lo va a hacer. No, Porque el presidente sabía que iba a pasar eso. sí, se lo consultó. Y el presidente tiene su ficha. Fíjate, su ficha para el caso de Odebrecht. para el ODB. Y ese papel solamente le sirve a ese procurador. Un procedimiento que solo la magistrada Germán se atrevió en una instancia decidente explicar todos los errores que había cometido el magistrado, que iba a quedar en evidencia del Procurador General de la República. Me duele decir Procurador General de la República para esa ficha. Me duele Guedalba. Fíjate que yo tengo admiración por Miriam Germán, pero no tengo, yo ni siquiera sabía que su hijo, que ella pasaba por el proceso de tener un hijo autista, y que eso sea considerado, que la prueba de que ella está haciendo uso o usando recursos para ocultar su procedencia o su origen, ocultar su nombre, por haberlo puesto a nombre de un hijo que nunca trabajó. Oiga, señor procurador, Vergonzoso. debe darle vergüenza saber que ese niño nunca va a trabajar, nunca ha trabajado porque no puede trabajar. Y la protección de una madre a un hijo en esas condiciones es un acto hermoso. Como fue importante que Miriam al inicio explicara al país que era amiga de Víctor Díaz Rúa. Y yo creo que no se han dado cuenta el daño que le han hecho al Consejo
Nacional de la A Magistratura, la credibilidad, a la credibilidad de la doña. justicia, acompañada o no por una, óyeme, saber que además esa mujer fue sometida a espionaje. A Que espionaje utilicen- que no está legitimado por ninguna instancia jurídica. Porque hay una manera en que la justicia puede lograr chequear a una persona. Pero doña, que se utilicen los servicios de inteligencia del país para eso. Cuando hay tantos bandidos en posiciones, Óyeme, un en hombre- posiciones públicas. Cuando hay tanto, el procurador se basa en un anónimo. Usted sabe los Dos anónimos. anónimos y los rumores que hay. ¿Cuántos anónimos y cuántos rumores usted ha investigado, señor procurador, de funcionarios que... Lo que tienen que ver con él, Claro. Julio, ese procurador recibió hace apenas unos días, y para hablar de Víctor Díaz Rúa en el incidente recibió una instancia del PRM pidiéndole que ante las declaraciones de Víctor Díaz Rúa de que el dinero fue a cuentas del PLD, incluyera en la investigación al PLD. Y si él quería tratar asuntos de Víctor Díaz Rúa, te pudo haberle respondido al país sobre ese aspecto. Tenía en sus manos una instancia que introducir o estudiar, y sin embargo no lo ha hecho. Escogió la parte más fea para exhibirse como lo que era. Porque llega un momento que nadie puede simular mucho tiempo lo que nunca ha sido y lo que no es. Julio, Vamos a hacer una pausa. Milagros desde la Z. Buenas tardes, tenemos con nosotros a Josefa Castillo, la diputada Josefa Castillo, una persona que nos representa con dignidad a las mujeres dominicanas. Josefa, Buenas noches. ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estamos realmente interesados en saber, en volver a oír tu posición sobre el caso de la magistrada Miriam Germán. Bueno, buenas noches. Buenas. Nosotros nos vimos en la responsabilidad y la necesidad de reaccionar ante tan vil atropello, falta de respeto y un abordaje irrespetuoso, y nosotros lo calificamos como premeditado y alevoso, con intenciones expresas en búsqueda de la descalificación de la magistrada Miriam Germán. Entendimos que el Consejo Nacional de la Magistratura tiene en su reglamento la modalidad en que se pueden presentar las objeciones y asimismo las reparaciones, y hace un espacio para que las mismas se lleven a cabo. Lo que implica que si el Procurador General de la República, que al mismo tiempo con esa forma de abordaje y esa violencia con la que diríamos que abordó a doña Miriam, violentó el derecho a la intimidad de ella, violentó el debido proceso, violentó el derecho a la defensa y violentó también la ley que instituye el Consejo Nacional de la Magistratura, ley orgánica y su reglamento, porque en el reglamento está expresamente cómo es que se deben incoar o que se deben presentar estas objeciones y las reparaciones también que tiene derecho cualquier persona que pueda ser evaluada por el Consejo, en este caso los jueces y los postulantes que posteriormente van a participar y que ya han participado en otros procesos de selección de jueces de las altas cortes. Resulta que se habilita en el portal del Consejo Nacional de la Magistratura un espacio para que cada quien presente cualquier tipo de objeción. Las mismas luego son revisadas por el Consejo Nacional de la Magistratura, por sus integrantes. Deben ser firmadas. Se hacen, sí, claro, por supuesto, ahí voy. Se hace una evaluación de las mismas. Si hay algún anónimo, una gente que viene con un seudónimo o algo, nosotros la desestimamos. Entonces, ¿cómo se explica?
que el propio Procurador General de la República, quien encabeza el Ministerio Público, pues pueda caer en esta inobservancia o este exceso que cayó el procurador a sabiendas de cuál es el procedimiento. Cuando eso se estaba haciendo, que él insistía, tratamos de frenar esto, y yo decía, ¿quién es que lo está firmando? No, que es un anónimo. Anónimo no se puede aceptar aquí. Por tal motivo, nosotros le exigimos al Consejo y al Pleno que estaba ahí presente no dar aquiescencia, no dar credibilidad a esta forma y manera, y además al contenido de lo que él, de esa carta, de esa supuesta carta que él estaba ahí evidenciando, y que de alguna manera el propósito era descalificar a la señora Miriam. Pero de manera también irónica, uno puede decir, bueno, pero ¿y cómo es posible que solamente a ella se abordó de esa forma, cuando en ningún momento de la historia del Consejo Nacional de la Magistratura, que yo he estado participando y en procesos anteriores, se ha hecho un abordaje tan bestial como ese se hizo? Incluso cuando hay personas que han sido objetadas, se hace con el debido respeto, con la tranquilidad, y se hacen las preguntas. Ni siquiera se hacen acusaciones directas, sino se le pide que dé respuesta a tales o cuales situaciones. Pero todo esto, pero además nos basamos, repito, en unas objeciones firmadas debidamente, e identificamos cuáles ciudadanos es que la han firmado para que cualquier situación la persona tenga el tiempo para elaborar una respuesta. O sea, como existen las reparaciones, se supone que si se hubiese hecho eso por la vía correcta, pues le hubiese dado tiempo a doña Miriam a poder ella elaborar su defensa sobre la validez o no de esas acusaciones que hizo de manera irresponsable el Procurador General de la República. ¿Y cuál fue la reacción del presidente del Consejo de la Magistratura? No, él no tuvo reacción. En el momento en que él estaba conversando, pero luego le dijo a doña Miriam que ella podía hacer silencio, que ella podía no contestar si se sentía molesta con alguna de las preguntas. Que de hecho, y dejar en el aire, eso se lo decíamos, él le recomendó que dejara en el aire lo que le habían dicho. Inclusive, bueno, de alguna manera, él le repitió a ella lo que se le repite a cualquier persona, que si se siente incómoda, cualquier pregunta tiene el derecho a guardar silencio. ¿Me entiendes? O sea, pero yo pedí que se parara eso. Yo pedí, claro, eso no salió en cámara, pero yo pedí que eso se parara, que se detuviera. Que yo pedía la palabra porque eso no era posible, que eso era una responsabilidad hacer un abordaje como ese. Pero que va, se continuó y tuve que esperar mi turno. bueno, De manera que siempre esta fue la triste situación que ha generado una exacerbación en la opinión pública en defensa de doña Miriam, que ha tenido una hoja de servicio que ha sido bien valorada por la mayoría de la población. Bueno, Josefita, gracias por la conducta y gracias por explicarnos bien cómo fue el instante. A mí me consta que si tú dices que tú pediste que suspendieran ese procedimiento, es cierto que lo has pedido. Buenas noches, Claro. querida. Josefa, sigo orgulloso de ti. Seguimos orgullosos Gracias, de mi ti. amor. Gracias. Un abrazo. Muchas Un gracias. abrazo. Okay. Nos vamos a la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, ya estamos de vuelta con ustedes y estamos tratando de hacer contacto con el secretario de organización del Partido Revolucionario Moderno, porque el presidente Medina, yo pienso que tuvo la osadía de decir que el padrón del PRM está igual que el del PLD. Y el Eso padrón era del para PRM escuchar. es nuevo. Aquí tenemos. Saludos. Sí, buenas Hola. noches, doña Milagro. Buenas noches, Hola, don Julio Cordero. Qué linda, ¿cómo Hola, estás, ingeniero, ¿cómo está usted? Sí, bien, Aquí bien, mucho gusto. habíamos decidido conversar contigo. Julio, voy a dejar que Julio te introduzca el tema. No, que el presidente Medina decía que le dijo cuando el presidente de nosotros, Paliza, preguntó si el magistrado... No, dijo que estaba sí, pero le preguntó. Sí. Y entonces quien respondió fue el presidente Medina y dijo, oye, todos los padrones
de los partidos políticos están igual. Así está el PLD y así está el PRM, en que cualquiera aparece. Entonces, como tú eres el secretario de organización y uno sabe que este es un padrón nuevo, que se hizo un esfuerzo, yo quiero oír tu opinión. Tu comentario, sí. Sí, mira, nosotros hemos hecho un esfuerzo bastante grande y serio para poder tener una base de datos lo suficientemente confiable y que se eviten ese tipo de prácticas que, como señalaba el presidente Medina, había sido o ha sido una práctica usual en los partidos políticos y parece que el PLD ha hecho uso de ella. En ese sentido, nosotros en una primera etapa decidimos empezar de cero. Empezamos de cero y llegamos con mucha honestidad a decir la cantidad de personas que logramos inscribir, con lo que nos permitió hacer una convención. Una de las cosas que a veces se nos critica a los compañeros es que hemos sido demasiado rígidos en la manera de inscribir, para que en todo caso siempre quede constancia de que se respeta la voluntad del ciudadano, de que toda persona que se afilie en nuestra organización es una persona que lo hace de mutuo acuerdo, y evitar lo que en el argot político llamamos como vaciado. Sí. Entonces puedo decirte que nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para poder construir, y estamos en proceso todavía de construcción de una base de datos seria, una base de datos bastante confiable. O sea, a diferencia, según el presidente, del padrón del PLD, el que aparece en el padrón del PRM es porque es un militante. Oye, es porque fue una persona que fue a un lugar de inscripción y expresó y manifestó su voluntad por cualquiera de las modalidades. Tú sabes que nosotros tenemos la modalidad presencial, que es a través de los formularios, que la crítica que tenemos a lo interno del partido es que no hemos hecho formularios en una cantidad que la gente entienda para que se puedan estar manejando, sino que estos formularios sean manejados por cada una de las estructuras orgánicas del partido. Y la otra manera es a través de la plataforma digital, donde las personas acceden y después que acceden reciben una notificación en la que deben de reiterar su disposición de pertenecer al partido. Pero una cosa importante, el país estuvo varias semanas bajo la presunción de que había una pseudo crisis en el PLD con el padrón, para uno cerrado, para otro abierto. El presidente es el que impuso, había el criterio de que debían ser registros para ser miembro del partido, y el presidente estuvo batallando para que fuera abierto, que fuera con el padrón de la Junta, las elecciones, la escogencia de sus candidatos, porque las elecciones todas siempre van a ser con el padrón de la Junta. Esto es las primarias, ¿verdad? Así es. Ahora están pidiendo que quieren el padrón semiabierto. ¿Qué significa eso para el país? Que bueno, igual como no saben planificar las modificaciones o las reformas de todos los hospitales, que los desbaratan todos juntos, o que la tanda extendida no está cubierta. ¿Tú crees que también le ha pasado algo, lo mismo con el problema de su padrón? Y que el presidente quiere decir, y si el padrón de ellos es malo, ¿por qué lo quieren semiabierto? No, evidentemente, doña Milagros, el tema del padrón fue lo que ha profundizado las situaciones internas que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Eso no es un secreto para nadie. Lo que indica que este ha sido un elemento bastante controversial para ellos. En cuanto a la disposición de ellos manifestarse por un instrumento semiabierto, primero evidencia la incapacidad que ellos tienen de poder elaborar una base de datos propia, por probablemente la infuncionalidad de los organismos, porque para elaborar un padrón real o cierto, las estructuras orgánicas de cualquier organización deben de ser funcionales. Y el segundo elemento es también porque
el porcentaje de participación a ellos se le va a medir con relación a la totalidad de los electores que están en el padrón en la Junta Central Electoral, y probablemente quieran descontar a los inscritos dentro del PRM. Ese es un elemento para manejar y mejorar su Los porcentajes de participación en el Otra proceso. cosa cosmética, ¿verdad? Así es. Otra medida. Bueno, Deline, muchísimas gracias. Y No, gracias a usted, doña teniendo Milagros, actualidad y a sobre Julio algunos Cordero. asuntos. Abrazos. Hay que Denis. hacer ¿Cómo no? una pausa ahora, ¿verdad? Vamos a hacer otra pausa y vámonos para Venezuela ahora. Para Venezuela. Sí. Bueno, allá llegamos. Hacemos la pausa. Milagros desde la Z. Tú sabes que en este caso de Venezuela, en los días 23, que se presumía que iba a entrar la ayuda humanitaria o la asistencia médica en diferentes puntos fronterizos, estuvieron bastante conflictuados. Por ejemplo, el de Cúcuta, que era la frontera con Colombia, uno que se planteó o se implantó que no funcionó en Aruba, donde debían salir algunos barcos, y otro en la frontera brasileña con la República de Venezuela. En esos tres puntos, en ese punto cercano a la frontera de Venezuela, hubo inclusive algún enfrentamiento de algunos grupos de indígenas, de aborígenes venezolanos, que estaban impidiendo que pasaran las fuerzas militares de Venezuela, porque querían que pasaran las fuerzas, las cargas con los bienes, la carga humanitaria, como se denominó esta operación. Y un dominicano, Don Flavio Rondón, Flavio Rondón, poeta, se trasladó. miembro de la Secretaría de Relaciones Internacionales del PRM, quiso ver lo que estaba pasando. Oye, qué curiosos somos los dominicanos. Con él estamos tratando de hacer conexiones. Aquí lo tenemos. Buenas noches, Flavio. Buenas noches, hermano Julio, ¿cómo tú estás? Muy bien, ¿y Muy tú? bien. Realmente Aquí bien, estamos, hermano. doña Milagros y yo, deseosos de saber tu experiencia en la frontera brasileña venezolana. Perfecto, hermano. Primero yo quiero saludar a doña Milagro. Muchas gracias. Doña Milagro, buenas noches. Buenas noches, Flavio. ¿Cómo? Sí, Julio, mira, básicamente, como tú sabes, yo he estado visitando en los últimos años a Venezuela, sobre todo a raíz de que algunos de los muchachos que nosotros diligenciamos becas durante el gobierno del 2000 al 2004 para estudiar en la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas en La Habana, Cuba, fueron integrados a los proyectos de misiones que auspiciaban conjuntamente el gobierno cubano con el gobierno venezolano. Yo le di seguimiento a esos muchachos, a los dominicanos que estuvieron ahí, entre los que estaba mi hermano, el doctor Rondón Edwin, estaban algunos muchachos de Jimaní, de Ocoa, de Cotuí, y grandes amigos de Centroamérica y de Nigeria, África en sentido general, pero sobre todo de Nigeria, entre ellos el doctor Sakababa Sango. Y entonces le dimos seguimiento a todos esos proyectos y le hemos dado seguimiento al tema venezolano. En octubre pasado, nosotros fuimos invitados por la Unión Internacional de Migrantes a dirigir el programa que se llama La Ruta del Migrante. Okay. Algunas personas se quejaron de que yo fuera a dirigir el programa red de la Ruta del Migrante desde Haití hasta República Dominicana, porque todo el mundo sabe el compromiso que yo tengo con los pueblos pobres del mundo, y decían que yo estaba muy parcializado para hacer el programa de los migrantes de Haití a República Dominicana, y me comisionaron entonces a dirigir el programa de los migrantes de Venezuela a Brasil. En esa ocasión nosotros estuvimos desde el llano de Venezuela acompañando a familias de migrantes hasta la ciudad de Boa Vista, estado de Roraima, en Brasil. Así. En esa ocasión nosotros hicimos contactos con las tribus que básicamente moran en la Gran Sabana, que es uno de los lugares más hermosos del universo y que está en la frontera entre Venezuela y Brasil,
vimos la situación que se presentó en esa época. Conflictiva, sí. Sí, muy conflictiva. Doña Milagros, en esa zona están grandes reservas de oro que el presidente Maduro o el expresidente Maduro tenía y decretó los programas de, digamos, reserva minera de oro de Venezuela. Pero resulta que los pemones, que son la tribu fundamental La que está tribu ahí, fundamental de ese parte, sí. que entienden, doña Milagros, que ese es un recurso que le pertenece a la madre tierra Sí. y que no lo van a dejar explotar. Entonces eso trajo problemas. En esa ocasión yo estuve presente en movimientos huelgarios que ellos hicieron, cerraron la frontera por la muerte de 3 compañeros pemones. Y entonces, posteriormente, ellos en diciembre anunciaron su inconformidad total con el gobierno del presidente Maduro, del expresidente Maduro, y entonces yo le he estado dando seguimiento, nos hemos estado dando comunicación, nos hemos estado comunicando, y hace como 20 días recibí una llamada de un gran amigo que estaba en Santa Elena de Guairén, que se movió para comunicarse conmigo y me explicó la situación que estaba. Entonces yo definitivamente quise estar por ahí, porque ellos radicalmente han enfrentado al gobierno de facto de Maduro en Venezuela. Pero, y entonces eso le trajo varios muertos. Eso te iba a decir, que fue un punto muy conflictivo. Muy conflictivo. Entonces, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es, Julio? La situación actual. O lo que tú viste, ¿qué tú viste? ¿Me decía doña Milagro? No, que queremos saber la sensación que tú tuviste, por qué no se pudo hacer el operativo, Bueno, cómo se portaron esos nativos, que son una tribu que ha mantenido una defensa de su tierra y de su riqueza, porque como tú expresas, para ellos es parte de la madre tierra. Entonces esa es la cosa que queríamos, porque resulta que un dominicano como tú estaba cerca de esa y conoce esa zona más que nadie, y es una información que nos resulta grata, descubrir que los dominicanos nos preocupamos por cada rincón de la tierra. doña Ibelice, doña Milagro, perdón. No, Déjame decir, me encanta no, también Ibelice. Yo lo sé, me fascina. Realmente hoy doña Ibelice nos envió, doña Milagro, y quiero contar con usted, ya, permítame el paréntesis, un gran artículo para la revista de la UAS. Y por eso tengo a doña Belice, porque lo estoy gozando ese artículo. Ay, que es una gran... Ese es un ser excepcional. Así es. Pues, doña Milagro, respondiendo a su pregunta, mire, básicamente nosotros fuimos vía Manaos, Boavista, y entonces fuimos toda esa parte de la frontera, intentamos entrar y tuvimos grandes problemas porque está muy vigilado y la situación está muy tensa entre los nativos pemones, las tropas venezolanas y el campamento del ejército brasileño que está ahí. Los indios siguen comprando en el territorio brasileño, lo hacen a través de las llamadas trochas. Nosotros pudimos entrevistar a grandes amigos, a quienes invitamos inclusive a una reunión a la casa del doctor Mosquera en Boavista, para conocer más de cerca la situación. Ellos están realmente indignados con lo que es Maduro, indignados con eso, porque además entienden que hay otro dato, y es que ellos tienen una alta reserva de coltán, que sé que poca gente conoce ese dato, pero usted y Julio sí. Sí. La tercera, digamos, la razón fundamental del conflicto chino y norteamericano viene dado por el tema del 5G, el acceso a la tecnología. Y entonces, la República Democrática del Congo, que tiene la más grande reserva de coltán del mundo, puede en algún momento requebrejarse y tener situaciones, y Venezuela tiene una gran reserva de coltán, y precisamente en el arco del Orinoco y en la gran sabana, que es propiedad de los pemones. Que es la base fundamental de la tecnología 3G. Así es, Sí. así es. Y ni se diga la 5G. Sí, la Entonces, 5G. Es un entonces mineral. la situación Sí. es crítica, muy crítica. Los dirigentes andan huyendo, los dirigentes pemones andan huyendo. De vez en vez helicópteros de la Fuerza Armada salen, se posan sobre las plazas naturales, porque son llanos inmensos, y tirotean como en señal de advertencia. Pero Flavio, de todo lo que tú nos has contado,
para mí lo más peligroso es la agresividad de un lado y el hecho de que el otro lado tenga también un campamento militar. Quiere decir que si no... Un amplio complemento. Un amplio complemento. Un Oye, lo que dice campamento, Flavio. perdón, hecho en lona, pero gigante, y que se ha multiplicado la presencia por ejemplo, yo podría decir que lo que he visto desde mi viaje de octubre y de mi viaje de noviembre, ahora mi viaje aquí, se ha multiplicado en casi el 2, es decir, el 100% las tropas brasileñas que están ahí. Bueno, cuidando su frontera para protegerse de cualquiera. Y fueron muy estrictos, solamente dejaron pasar, iban a dejar pasar camiones venezolanos, no camiones brasileños. Así O es, sea, así había en la mentalidad de los brasileños, había la idea de que querían ayudar, pero no querían comprometerse en un conflicto internacional. Así es. Y hay Así otro es. problema, doña Milagro. Los comerciantes de ahí que compran la gasolina producto de un acuerdo que firmó Desde luego. el difunto Chávez a precios preferenciales del lado de Venezuela, como a 1 kilómetro de la frontera, esas bombas han sido cerradas y eso también, como dicen los muchachos ahora, quillao a los comerciantes brasileños, y eso mantiene la situación con mucho más niveles de tensión. Los conflictos en las fronteras son bastante, como se sobredimensionan, pero no se entiende. Los países, las naciones, los gobiernos tienen una visión del interés nacional, pero los que viven en la frontera, los fronterizos, aprenden a vivir del común, de los recursos comunes. Por ejemplo, buscar gasolina barata en Venezuela es algo que en la frontera de toda Venezuela es un hecho normal. Un hecho, pero además en la compra el deterioro un poco económico de Venezuela hace que los venezolanos vayan a abastecerse su comida del otro lado. Entonces, esa situación no solamente es política, también es humana y es social, de vidas que se realizan, una parte viviendo en una tierra y otra parte tomando de la otra parte lo que la otra parte produce. Así Y es, doña Milagro. viceversa. Tanto, en este caso es tan interesante que usted va a los supermercados en las grandes ciudades de Venezuela, comenzando por Caracas, y lo va a encontrar vacío. Sin embargo, usted va a Santa Elena de Guairén, a cualquiera de esos pueblos que están en esa franja fronteriza, y tiene de todo, de pasta dental, desodorante, pasta comestible, tienen de todo porque lo traen por la cercanía con Brasil. Sí, Claro. y por la facilidad de comercial. Bueno, nosotros queremos agradecerte este matiz Compartir tu experiencia con nuestros su oyentes. experiencia con nuestros oyentes y saber que los dominicanos tenemos una hermosa curiosidad por acercarnos a los problemas, observarlos y tener una formación, una información de lo que sucede en cada momento. Un abrazo muy grande. Gracias, doña Milagro. Usted sabe más que nadie, porque es martiana, que el apóstol caído en 2 ríos nos legó una frase: patria es humanidad. Muy bien. Un abrazo. Gracias, grande. gracias. Abrazo, doña Milagro. Gracias, Abrazo, Julio. muchas Gracias. gracias. Era el poeta Flavio Rondón. Bueno, vamos a seguir con el tema de Venezuela. Esta mañana yo oí una entrevista que le hicieron a una especialista venezolana en relaciones internacionales. No sé si está viviendo en Venezuela o está viviendo en Colombia, pero fíjese lo que ella está diciendo. Venezuela ha disminuido mucho su producción, la exportación de petróleo. Lo explicamos aquí y hasta la cantidad de cada rato. Sigue. Sí. Y está exportando alrededor de 1 millón de barriles 1.100.000. diarios. Ella dijo 1 millón, Está bien. pero quítale más, quítale menos. No, 100.000. ¿Dónde Para está? 5.000 millones es una tontería. ¿Dónde está el problema? El problema es que Venezuela solamente está recibiendo el pago del 20% de ese millón de barril que está exportando. ¿Por qué? Por las sanciones que está poniendo, que impuso Estados Unidos para que no le paguen a los países aliados a Venezuela. Entonces, eso está mermando Mira, Julio. considerablemente. Mira, Julio, los dominicanos que han vivido unos añitos así como yo, vamos a recordar lo que le pasó a Trujillo cuando las sanciones de la OEA entonces
no de los Estados Unidos, estaba incluso la cuota de azúcar norteamericana que entonces se compraba a un precio privilegiado. Y eso fue realmente el desgaste, la inversión que hizo Trujillo en la Feria de la Paz, que fue una monstruosidad sin que fuera productiva, porque era simplemente para hacer una reina y establecer unas nuevas oficinas. Por cierto, que han durado mucho tiempo. Han sido ambiciosas en cuanto a que estaban diseñadas con una visión de crecimiento, porque la verdad nunca hace daño, Julia. Pero la verdad que esas sanciones, producto del atentado con Rómulo Betancourt, probado en las sesiones y condenado a las sanciones en la OEA, produjeron un terrible descalabro económico para la dictadura. Casi siempre los gobiernos, cuando entran las grandes crisis económicas, o no las saben manejar, o la manejan sin un sentido político práctico de ese manejo, acaban perdiendo el poder. Entonces yo supongo que lo que esta señora ha dicho, y me lo va a seguir explicando, debe haber sido una visión de cómo esas sanciones están produciendo daño a la economía que maneja Nicolás Maduro. Acuérdese que de ese 20% hay que pagarle a los chinos, Sí. a los que le deben 50.000 millones. Que le pagan con millones de dólares. Le pagan con petróleo. No Y sé a- cómo y está lo a- de Cuba. Y a Rusia, que está alrededor de 20.000 millones de dólares. Sí. Entonces, si usted le quita eso, ese 20% prácticamente no da para nada. Ella explicaba que realmente los venezolanos están pasando hambre. Entonces, cerraron la frontera. ¿Qué ha hecho el cierre de cuál es el efecto que ha hecho el cierre de la Menos frontera? alimentos, menos oportunidades para la No. gente. No. Están habiendo eso que dice Flavio, las trochas. La trocha Pero ahora la Guardia Nacional Bolivariana cobra está cobrando por dejar pasar un la peaje gente. por dejar pasar a la gente. Es decir, Sí. eso está empeorando todavía más la situación. ¿Qué está pasando con Guaidó? Bueno, Guaidó ya se sabe qué países fueron a recibir. Los España. embajadores de qué países. Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Perú, Estados Unidos, Alemania, España, Francia, Países Bajos, Portugal y Rumanía. 12 Esos países. embajadores se presentaron a esperar, a recibir al presidente encargado, Juan Guaidó. Entonces, ¿cuál es la situación? Lo que se preguntan los analistas y sobre todo la prensa internacional es, ¿qué pasó? ¿Por qué el presidente Maduro había dicho, lo voy a meter preso? Y Guaidó llegó por el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía como común y corriente. Pero por su Inclusive, casa. Pedro por su casa. Inclusive hay un video que lo vi en uno de Que los se acerca al periódicos estante de migración. y se ríe y los militares muy respetuosos lo tratan Con bien. respeto. No No se lo parece a maltrataron. un tal Yal Adán que anda por ahí. Exacto. Entonces, ¿cuáles los analistas? Ojo, hay muchas teorías. Una teoría, a mí me parece esta teoría estrambótica, dice que hay una división ya dentro de las Fuerzas Armadas y que un grupo disidente fue el que dejó entrar a Guaidó. Hay otro, eso va más lejos inclusive para decir que esos militares están siendo perseguidos y encarcelados. No he podido comprobar en ninguna publicación seria que ese dato sea fehaciente. Julio, no puede ser cierto, porque si hubiera habido unos militares disidentes que no supiera Maduro lo que iba a hacer, lo hubiera cambiado. De todas maneras, la Cancillería colombiana anunció que más de 700 militares venezolanos han cruzado la frontera y han entregado sus armas. No dice rango, No, solamente lo dicen cuidan. 700 militares. Guaidó, pero estos analistas, ya le dije una de las teorías. La otra teoría es que el presidente Maduro quiso evitar un derramamiento, un derramamiento de sangre. Que y- le hubiera empeorado la situación. Sí.
Y Creo que fue prudente. la otra hipótesis, Versión. no, la otra hipótesis dice que Guaidó puede ser mandado a buscar preso en los próximos días, con la situación un poco Menos menos emotiva, tensa. menos tensa. Sí. De todas maneras, hay un video de Guaidó cuando está saliendo camino a su Maiquetía, casa, sí. sí, y una multitud lo detiene, lo para, él se monta Toma una bandera en la frente le ese es el pasan estado una- Vargas, le- que es el estado Vargas que está al lado de Caracas, a donde está el aeropuerto de La Guaira, que es el Simón Bolívar. entonces él se sube en el techo de su jipeta, se ve, no está muy bien protegido, se ve un guardaespaldas en camiseta, no se nota armas, que se pone muy nervioso Sí, porque él se mete en la multitud. sí. Es un valiente, él es valiente. Levanta la bandera, empiezan a cantar el himno y cuando están cantando el himno, la persona que lo grabó, me parece Sí. que por la calidad del video que yo vi, Sí. no era una cámara profesional, No. pero sí se ve que de repente es una multitud la que rodea el vehículo. Ese es uno de los barrios más populares. En Caracas había un barrio multitudinario, que era el 23 de enero, que lo hizo Pérez Jiménez. Y esa columna de edificios ha continuado por la montaña, bajando por el estado Vargas hacia Maiquetía. Y eso es lo que se ve de fondo en esa fotografía. Óyeme, es que yo viví en Caracas. Sí, claro, usted lo ha contado Sí. varias veces. Entonces, él ha llamado a nuevas manifestaciones y tan pronto un grupo anuncia una manifestación, Ese país necesita ya comenzar a trabajar por su futuro. Ojalá que la solución, que tiene que ser democrática, se produzca, porque cada vez que se moviliza el pueblo, están perdiendo días y horas en reconstruir su economía y reconstruir fundamentalmente la convivencia democrática. Desde luego que la convivencia democrática se hace desde la justicia, no desde la impunidad. sí. Y eso es algo que seguro los venezolanos han aprendido. Julio, Bueno, ahora yo quiero, doña Milagros, quiero comentar con nuestros oyentes un trabajo que yo había prometido que iba a hacer y que periódicamente hago, y es revisar la cantidad de diplomáticos que tenemos nosotros, la República Dominicana, nombrados en la OEA y compararlos con otros países. sí, La OEA tiene 35 miembros, sí, 35 países miembros de la OEA. En la ¿cómo se llama? La reunión creo que fue del 2015, decidieron aceptar a los Cuba, países a Cuba, y los países de las Antillas, que estaban más, y Cuba, ¿verdad? sí. Pero Cuba, es decir, Cuba está autorizado, pero Cuba no ha abierto embajada, por lo No. tanto tiene cero Empleados. empleados. Ahora, ¿qué yo encontré? Yo hice esta investigación en el 2015, en el 2016 y ahora en el 2019. En el 2015, en total, la OEA tenía 215 empleados. En el 2016... O sea, la OEA, con todos sus países, tenía... Sí, lo dije mal. Los diplomáticos de los 35 países miembros era un total de 215. Embajadores, Hay ministros, que etcétera, ayudarse uno etcétera. al otro. Y entonces, Sí. En agosto del 2016 eran 257. ¿subieron o bajaron? Subieron. Y en marzo o sea, hoy, yo hice ese Sí. trabajo hoy, son 236. Es decir, bajaron. Disminuyeron. Bueno, ya se fueron los venezolanos casi. ¿Cuál es la situación? Antigua y Barbuda tiene 4 diplomáticos. Argentina tiene 5 diplomáticos. Bahamas tiene 5, Barbados tiene 5, Belice tiene 3, Bolivia tiene 5. Brasil, que tradicionalmente era Y es un país gigante. era el país que tenía más diplomáticos nombrados. Sí. Antes tenía 21, ahora tiene 17.
En mis investigaciones anteriores, Brasil era el país con la mayor delegación y la República Dominicana con la segunda, el segundo más grande. Entonces, este año bajó de 21 a 17. Canadá tiene 9, también bajó. Chile, hay que saber lo que es Chile, la economía más importante de América Latina, tiene 6. Colombia tiene 12. Costa Rica tiene 3. Cuba no tiene ninguno. Dominica tiene 3. Ecuador, un país petrolero, tiene 7. El Salvador tiene 7. Estados Unidos tiene 19 y está en su territorio, o sea, le cuesta más barato todavía. Granada tiene 6, Guatemala tiene 6, Guyana tiene 4, Haití me sorprende, tiene 12, Honduras tiene 6, Jamaica tiene 3, México tiene 13, descendió de 17 a 13. Nicaragua tiene 5, Panamá tiene 6, Paraguay tiene 8, Perú tiene 10, San Kitts tiene 3, San Vicente de las Granadinas 5, Santa Lucía 4, Surinam 4, Trinidad y Tobago 4, Venezuela 5, Uruguay 5 y Venezuela 4. República Dominicana, vergonzosamente, tiene 23. Pero Julio, ¿por qué no nos íbamos a ganar el premio de lo que tenemos? Tiene 23. Si somos lo primero en todo, el primero en Ahora, todo lo malo. Con tan bueno que somos los dominicanos. Con un país tan bello. Sí. Y con tantas posibilidades. Sí. En el portal del, ya son las 8, en el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores aparecen 41 personas nombradas ante la OEA, de los cuales solamente 23 están ejerciendo funciones en los Estados de Unidos, acuerdo al sede. portal de la OEA. Quiere decir que hay 18 botellas. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta esa embajada? Entre sueldo y gasto de representación, 7.961.500 pesos mensuales. Es decir, 8 millones de pesos mensuales. Hacen falta tener 41 nombrados. Hace falta tener 18 botellas pagadas en dólares. Hace falta tener 23 que trabajan. Hace falta que República Dominicana... ¿Cuáles son los problemas que tiene República Dominicana en la OEA? ¿Cuáles son? ¿Por qué tenemos que tener 23? ¿Por qué tenemos que tener una delegación mayor a la norteamericana, a la brasileña, a la canadiense, a la de Chile? A la de Chile. Bueno. ¿Por qué? Gracias, Julio. Gracias porque se acabó la hora. Pero qué caliente ha sido el día. Buenas noches. Buenas noches. Milagros desde la Z.